Le pongo un ejemplo en el caso de Conrado Reyes y espero su explicación, licenciado. A ver, en todo este modelo, creo que el caso de Conrado Reyes fue el primero bajo este sistema de leyes de postulación y la sociedad civil pues decía que había sido un proceso impecable y que se había dado, pero nadie salió a defender lo expresado por Castresana ante Conrado Reyes, que al sol de hoy, yo no lo conozco, pero al sol de hoy no ha habido ningún proceso que nos lleve a comprobar lo que en su momento dijo Castresana. Ese ha sido uno digamos, de las debilidades del proceso de las leyes de comisión de postulación. Yo quisiera de pronto hacer la diferenciación que Philip se manifestaba como sinónimos entre idoneidad y reconocida honorabilidad. Digamos, la ley habla de reconocida honorabilidad, sin embargo hay inclusive sentencias internacionales que dicen que todos los seres humanos somos honorables, hasta que se demuestre lo contrario. Y esos son, digamos, parámetros internacionales precisamente para evitar que un señalamiento dé al traste con la honorabilidad de una persona. Sin embargo, lo que sí está de fondo en el debate de la ley de comisiones de postulación es la idoneidad para el cargo. Y ahí es en donde se pueden hacer señalamientos que permitan en alguna medida poner en tela de juicio, digamos, si la trayectoria profesional del postulante lo faculta para poder desarrollar las funciones del puesto de una manera pues adecuada, ética, íntegra, etcétera. El tema que planteaba don Juan Carlos es precisamente que un poder como el que maneja la CICIG, que tiene la facultad de investigar cuerpos paralelos y estructuras criminales que operan dentro del Estado o al margen del Estado, llega a acumular tal poder que un poder tan grande en pocas manos o en unas solas manos llegan a desequilibrar el planteamiento. Y eso fue lo que pasó con Castresana. Digamos, Castresana tenía tanto poder en su momento que lo llevó a hacer denuncias que no fueron sustentadas con las pruebas suficientes. De hecho, lo encontramos, por ejemplo, en el famoso informe de los jueces de la impunidad, en donde el nuevo magistrado de la CICIG, el nuevo comisionado de la CICIG, viene y dice, miren, ese informe estaba sostenido sobre información, digamos, información periodística, no muy exacta, y entonces al final no se le da seguimiento. El tema solo es... le pongo este tuit que nos lo hace nuestro compañero Estuardo Zapeta. Nos dice, no puedo distinguir si el peladero es la fuente principal de la CICIG o si esta es la vocera del otro. Interesante el planteamiento del licenciado Zapeta. Lo escucho, licenciado Castillo. Que el tema ahí es precisamente cuando lanzamos un elemento al debate público, al debate social, y no se sustenta, se cae precisamente en ese tipo de señalamientos que no tienen un respaldo científico de investigación. Ahora, lo que sí no hay que debilitar ni hay que demeritar es el aporte que en alguna medida la CICIG ha hecho al fortalecimiento de los entes de investigación y al fortalecimiento de la institucionalidad, precisamente en materia de justicia. De lo contrario, y sin el apoyo de la CICIG, me parece que hay casos que nunca se hubieran conocido, aunque el reto es llegar a sentencias o llegar a dejar en claro casos tan trascendentales, por ejemplo, como el caso Rosenberg, que al día de hoy todavía deja muchas incógnitas. Vámonos a las redes. Herbert nos dice, Andrade, creo que sí aporta para el país en justicia, pero no debe de hacer el trabajo que es del país, nos dice Andrade. Lo escucho, licenciado. Respondiendo a Oscar, coincido plenamente con Philip. Creo que lejos de beneficiar al sistema, la tensión que se generó sobre el sistema del Ministerio Público y la resolución que vimos recientemente de la CC, en donde se termina el periodo de la fiscal Claudia Paz y Paz en junio, es producto en mayo, es producto precisamente de aquellas decisiones que se tomaron en el 2010 de revocar el mandato del fiscal Conrado. Yo quisiera de pronto cerrar esta etapa diciendo dos cosas. Me parece que el papel de la CICIG va a estar de más. Ya el presidente de la República ya lanzó las cartas a la mesa. Primero, mandó a altos funcionarios con una trayectoria pues difícil de señalar, que van a integrar la nómina de los 6. Y va a ser la fiscal Claudia Paz y Paz, digamos, la que actualmente se presenta a una reelección, contra 5 de los más altos funcionarios de la confianza más cercana del presidente. El exministro de Gobernación, el exviceministro, ¿verdad? El exviceministro, perdón, Julio de Gobernación. Rivera Clavería. Rivera Clavería, la ministra con el tema de antinarcóticos que actualmente Eunice Mendizábal. Y hay una serie de otros, Tel Maldana, que son de mucha confianza del presidente. Entonces, Asisclo Valladares. Entonces, ¿de qué va a servir que la CICIG ponga tachas si al final y al cabo ya el presidente
puso a sus 5 que van a competir contra la fiscal Claudia Paz y Paz y que al final le va a servir para justificar el no elegirla a ella. Es decir, la CICIG y lo que tenga que decir en este proceso ya no va a tener sentido si el presidente ya decidió a quién va a poner como el próximo fiscal. En este mismo... Que probablemente El Salvador va a ser un caso paradigmático de estudio, porque ese nivel de división social tan marcado, 50-50, pocas veces se ha visto en cualquier sociedad. ¿Será que la polarización es ideológica o es más bien de rechazo a un modelo económico? Porque me parece que hemos estado leyendo las polarizaciones en América Latina en función de izquierdas y derechas, pero el clamor generalizado de la gente más de izquierda es precisamente que los modelos de derecha en el continente no han generado estilos de vida que permitan satisfacer todas las necesidades. Pareciera que lo que está rechazando la democracia es el fracaso económico de los modelos tradicionales de derechas en el continente. Lo que sí es que habría que hacerle un llamado a recordar a ese pueblo lo que sufrió durante los años de guerra, que esta polarización no lleve a ningún desadaptado a pensar que el camino de los procesos democráticos y de la institucionalidad de la República son inadecuados, ¿no? López Wanda nos dice, con una diferencia tan poca, sí se debe hacer otro conteo de votos. Taylor Alexander, las poblaciones latinoamericanas en general ya están agotadas de los modelos de izquierda y de derechas absolutas. Cheli Orellana, ellos son contrincantes, alguien debe de ganar, aunque sea por un voto, no se den tantas vueltas. Lo escucho, Christians. Bueno, el tema aquí es lo preocupante realmente lo que pasa entre primera y segunda vuelta. En primera vuelta se creía que la gran diferencia, la diferencia tan marcada que se había dado entre el FMLN y Arena, pues le iba a dar un triunfo muy cómodo al FMLN y que no iba pues a representar un mayor desafío electoral para la segunda vuelta, para el balotaje. Sin embargo, más allá de que se puedan hacer alianzas, de que se pueda sumar el voto de las opciones de derecha en El Salvador, sí la diferencia tan cerrada lo que nos está marcando es precisamente esa división entre posiciones que apoyan al frente y posiciones que se mantienen en una posición radical, digamos, con los partidos de derecha. El tema acá es que los dos modelos están siendo rechazados por la otra mitad del país. Y en una condición así, como se puede convertirse en el gobierno de la unidad nacional, es decir, quien salga electo va a tener que gobernar para la derecha, para la izquierda, va a tener que gobernar para el oriente y el occidente y va a tener que desarrollar un modelo económico que le permita a ambos sectores tener un estilo de vida que valoren, porque en definitiva, si el FMLN continúa con el planteamiento que ha venido trayendo, es desgastarse frente a un electorado que sigue apoyando a la izquierda en su país. Y si cambia radicalmente la posición, porque ahora sí llega un actor de izquierda, digamos, un comandante guerrillero, un hombre que tiene la claridad ideológica de poder hacer cambios profundos en la economía salvadoreña, lo va a poner en confrontación con el sector empresarial y con la derecha salvadoreña. Aquí el tema es que quien va a salir perdiendo nuevamente va a ser los sectores sociales empobrecidos y los de la clase media, que son al final los que pagan con condiciones concretas de vida esos conflictos ideológicos que se manifiestan concretamente en el modelo económico. Yo tengo una pregunta. Tampoco podía variar en demasía. El recuento nos da, según la prensa gráfica de El Salvador, 1.453.872 votos para la Alianza Republicana Nacionalista Arena y 1.465.357 votos en favor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el 97.26% 97,91% de los votos escrutados. Y bueno, la diferencia en este punto es de poco más o menos 4.000 votos. Sí, 3.000 y pico de votos, sí, 3.000. Oiga, es un país, un país partido en dos. No como para decir lo que dijo en su momento el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: hay una mitad que es mayoría y una mitad que es minoría, y entonces la mitad que es mayoría debe de gobernar, porque así lo dijo. Bueno, es un juego de palabras un tanto extraño del presidente Maduro. Lo escucho en su análisis, licenciado Castillo. Yo quisiera de pronto trascender ya
a los datos puramente de votos duros, digamos, de esa diferencia que no alcanza ni siquiera los 3.000 votos de diferencia. Ganó ya el frente, el FMLN. El FMLN gobernará El Salvador. El problema aquí es que el proyecto político planteado por el FMLN está siendo rechazado por el 50% de los que emitieron un voto. Y eso nos está demostrando la tendencia de las democracias en América Latina y en otras partes del mundo. Es decir, después de la apertura democrática o la transición a la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos, la tendencia era denunciar fraudes electorales. Y lo vimos en México, lo vimos inclusive en Estados Unidos, en donde en una elección en particular se solicitó el conteo voto a voto por parte de una de las opciones electorales. Sin embargo, creo que se agotó ya ese momento de las democracias latinoamericanas en donde la denuncia era fraude electoral. Y pasamos ahora a estas diferencias cerradas que lo que están haciendo es obviamente demostrando el agotamiento de los planteamientos tradicionales para gobernar los países latinoamericanos. Las derechas en América Latina se han agotado, el proyecto político de las derechas está siendo derrotado en las urnas, pero junto con eso estamos viendo a la mitad de las poblaciones de los países latinoamericanos también rechazando los proyectos políticos de las izquierdas. Y más allá del debate ideológico de izquierda o derecha, el tema electoral nos está demostrando que no se está apoyando el proyecto político ni de derecha ni de izquierda completamente. Y esto está llevando a polarizaciones como la que tenemos hoy en El Salvador y que pone de cara a los próximos años al gobierno del FMLN en retos serios para la gobernabilidad. Es exactamente lo mismo que está pasando en Venezuela. La mitad de la población venezolana está rechazando el proyecto político bolivariano o el proyecto político madurista, porque ya ni siquiera es un proyecto chavista. Igualmente, en otras partes del mundo, la democracia ya no está garantizando que los que salen electos representen el proyecto político de una mayoría, sino que más bien están legalizando y legitimando en el gobierno a aquellos que logran diferencias muy pequeñas, pero que al momento de ejercer el gobierno, al momento de tomar decisiones por la mayoría, entran en serios problemas de ilegitimidad. Y eso mismo estamos viendo en Guatemala, y eso mismo nos espera de cara a las elecciones 2015. Por eso es tan importante el fortalecimiento de la institucionalidad electoral. Vámonos, debate final, lo escucho, licenciado Castillo. En el tema del fiscal general, me parece que las cartas ya están tiradas. El presidente se jugó a sus mejores perfiles y a la gente más leal a su gobierno para tratar de contrarrestar el posicionamiento de Claudia Paz y Paz. Y me parece que va a justificar el no elegirla a ella, posicionándose en decir que pues había muy buenos perfiles y que tuvo que elegir dentro de esos perfiles que le son leales a su gobierno. En el caso del Salvador, yo lo quisiera proyectar para Guatemala en el 2015. Imaginémonos una segunda vuelta electoral en el 2015 entre Valdizón y Sandra Torres. Y un resultado cerrado entre los dos. Uno, tratando de capitalizar todo el voto rural, haciendo propuestas que hasta el día de hoy no tienen una coherencia y una lógica específica de un proyecto político. Y del otro lado, pues Sandra Torres catalizando todos los temores que Manuel Valdizón despierta en este país. ¿Quién va a poder garantizar la transparencia y va a poder arbitrar en esa polarización que se va a generar en una eventual segunda vuelta en el 2015 entre Manuel Valdizón y Sandra Torres? 10:57.